Perfecto. Bueno, pues si bien recuerdan, nos quedamos en esta parte, en la optimización de Markowitz, ¿no? Donde básicamente Markowitz lo que estaba buscando era maximizar el rendimiento ajustado por riesgo, ¿no? Donde el rendimiento, pues básicamente se entiende como el promedio, ¿no? Que es este mu que estoy aquí señalando, el promedio del rendimiento del portafolio ajustado por rendimiento, ajustado por riesgo, ¿no? Donde el riesgo está medido a través justo de la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar del portafolio. Aquí vale la pena mencionar que el problema de Markowitz se reduce a esto, a maximizar esta diferencia, donde básicamente pues tú lo que quieres es alcanzar el mayor rendimiento de tu portafolio, por eso está justo, olvídense del segundo factor, si solamente nos quedamos con este factor, pues estamos buscando maximizar el rendimiento, ¿no? Pero claramente, de acuerdo a la teoría de Markowitz que él propone es, a ver, tú no puedes alcanzar rendimientos altos si no estás dispuesto a obtener alta volatilidad. Entonces, claramente está como controlando la volatilidad o el riesgo a través de este segundo factor, que es el que estoy señalando aquí, ¿no? Entonces, estos factores, tanto mu como sigma cuadrada, se pueden obtener y los vamos a obtener de manera muy sencilla, ¿no? Porque es el promedio, el rendimiento promedio del portafolio y la desviación estándar del portafolio. El único que no es observable de forma directa es justo este lambda, que representa el grado de aversión al riesgo, ¿no? Entonces, justo a mayor aversión al riesgo, entonces mayor lambda, a menor aversión al riesgo, pues justo menor lambda, ¿no? ¿Por qué? Porque estás penalizando o le estás dando menos peso. Si yo pongo un lambda muy chiquito, pues le estoy dando menos peso al riesgo, le estoy dando más peso al rendimiento, ¿están de acuerdo? Es como si básicamente, vamos a pensar en los casos extremos. ¿Qué pasa si lambda tiende a cero? Pues básicamente estoy buscando un portafolio que me maximice el rendimiento, ¿no? Ahora, si lambda tiende a infinito, pues básicamente estoy preocupándome por en- encontrar aquel portafolio que menos riesgo tenga, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación de Markowitz, donde básicamente está buscando maximizar el portafolio desde un punto de vista se le llama de mean variance, ¿no? Media varianza, creo que le ponen así en su curso, donde básicamente estamos buscando maximizar justo este portafolio. Aquí claramente esta es una optimización que no tiene restricciones, ¿no? Entonces, hasta cierto punto tiene que ser muy sencillo para ustedes resolverla. ¿Por qué? Porque pues, es cálculo uno o cálculo 2, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema de optimización, ¿no? Por favor, vayan avisando si voy muy rápido o cualquier duda, por favor. No estoy viendo el chat, entonces necesito que prendan su micro, por favor. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos buscando, esta es una función, esta es una función de W, ¿no? Entonces, todo hay que ponerlo en términos de W para poder justo maximizar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el cálculo tradicional, ¿no? Criterio de primera derivada, criterio de segunda derivada, encontramos el punto crítico, vemos si ese punto crítico es máximo o mínimo y en función de eso, pues ya tendríamos justo, digamos, mi mis pesos óptimos, ¿no? Entonces, si todo lo pongo en términos de W, entonces, si se acuerdan que la desviación estándar, en este caso es la varianza, la habíamos calculado de esta manera, que era W transpuesta sigma por W, ¿no? Mientras que el rendimiento del portafolio, pues el portafolio está compuesto por dos factores, si bien se acuerdan. Si bien se acuerdan, uno era el rendimiento, R era la libre de riesgo, mientras que mu es el rendimiento del portafolio riesgoso. Entonces, en ese sentido, pues tú vas a tener, si tú inviertes 30% en el activo libre de riesgo, pues entonces vas a invertir 70% en el activo riesgoso, ¿no? Entonces, a ver, déjenme, está entrando alguien, admitir, listo. Entonces, en ese sentido, pues así nos quedaría nuestra función, ¿no? La cual, pues otra vez es cálculo tradicional, ¿no? En la cual, ¿esta función de qué grado es? Alguien que me diga de qué grado es esta función que estamos viendo aquí.
Es de grado N mayúscula. De grado... No, es de grado 2, ¿no? Porque es una función de W, ¿no? Y tienen aquí W y W transpuesta, ¿no? Entonces es un problema, es una parábola que va a tener un máximo, ¿estamos de acuerdo? Porque está, digamos, esto es como si aquí fuera un x cuadrado menos x cuadrada, ¿no? Entonces es una función, digamos, que podríamos prácticamente calcular con cálculo tradicional. Entonces, si yo calculo la primera derivada de esta función, pues ¿qué me va a quedar aquí? Pues digamos, este factor se muere, este me queda nada más mu menos r por 1, donde 1 es justo la indicadora. Acuérdense que ahorita estamos como en la notación vectorial y este es como w cuadrada, ¿no? Habíamos dicho, entonces te queda w, ¿no? Entonces, esta es la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a sus clases de cálculo 1, pues entonces el criterio de la primera derivada, igualamos la primera derivada a cero, despejamos W y entonces este W asterisquito sería como nuestro candidato para hacer una solución. Entonces, ¿qué nos decían nuestras clases de cálculo? Pues hay que sacar la segunda derivada. Sacamos la segunda derivada de esta cosa. Ya nada más me va a quedar menos lambda por sigma. Ahora, esto es negativo. ¿Por qué esto es negativo? ¿Qué, qué era este sigma grandote? ¿Se acuerdan? Me voy un poquito más atrás, porque siento que... A ver, acá está. Sigma es la matriz de covarianzas, ¿no? Y la matriz de covarianzas es siempre que la matriz de covarianzas es siempre positiva y lambda es positivo. Entonces todo esto es negativo. Al ser el criterio, por el criterio de la segunda derivada, entonces esto es un máximo. Es decir, lo que me maximiza esta ecuación es esta solución. Lo cual, ya si lo pasamos a portafolios, pues básicamente los pesos óptimos van a estar determinados por esta ecuación, donde otra vez claramente este lo conozco porque es el rendimiento promedio, esta es la tasa libre de riesgo, esta es la matriz de varianzas y covarianzas, y este es quién, el nivel de aversión al riesgo que tiene el inversionista, ¿no? Este habíamos dicho que era medio empírico, ¿no? Que realmente no hay hay mucho research al respecto de cómo calcularlo, pero no hay un estándar, ¿no? Entonces, ¿qué retos ven aquí de esta solución? Esta es la solución para esta ecuación. Esto lo van a programar, ¿eh? Va a venir en su proyecto, que por cierto lo voy a liberar el lunes. ¿Qué retos ven aquí? O está sencillísimo. La inversa de la matriz, ¿no? La inversa de la matriz de varianzas y covarianzas. Esta, computacionalmente, para los que tengan buenos skills de programación o de análisis numérico, sabrán que es muy complicado estimarla, ¿no? O que hay veces que sí existe matemáticamente, pero la solución numérica no es fácil, ¿no? Estimarla. Entonces, este es el primer reto, ¿no? Al que se enfrentan cuando calculan una optimización por el lado de Markowitz. El segundo, y que está muy asociado con lo que estoy diciendo ahorita, es que es algo que es model dependent, es decir, dependes completamente de los parámetros, ¿no? De las estimaciones de estos parámetros. Y por ejemplo, si yo calculo el rendimiento promedio de los últimos 3 años de Nvidia, y tomo la ventana en lugar de 3 años, tomo una ventana de 15, pues tal vez ya no se va a ver tan bien como se verá si solamente tomo la ventana de un año, ¿no? O de 3. Entonces dependes mucho de las estimaciones de estos parámetros, ¿no? Ese es un problema. Y otro parámetro, pues es que está determinado por el nivel de aversión del riesgo, el cual es completamente empírico, ¿no? Entonces, dudas,
Entonces, realmente programar esto está muy sencillo, ¿están de acuerdo? O sea, realmente calcular la optimización de un portafolio desde el punto de vista de mean variance, ¿no? Del lado de Markowitz, pues básicamente es calcular esto, ¿no? Entonces, a ver, esto no le iba a saltar, esto no lo vamos a ver aquí. Está bien, ok. ¿Dudas en esto? ¿No? Perfecto. No hay dudas. Siguiente. Ahora, ahorita el problema que trabajamos ahorita fue un problema en el cual no teníamos restricciones. ¿Están de acuerdo? Es decir, en la práctica, yo le pedí a Marian que les platicara de eso y me comentó que sí lo hizo. En la práctica hay portafolios que tienen restricciones, ¿no? Como por ejemplo, solamente puedes invertir el 70% de tus recursos en renta fija y el 30% en renta variable, por ejemplo, ¿no? O tiene que ser un portafolio que es long only, es decir, no te puedes ir corto. Es decir, en la práctica, las restricciones de los portafolios es muy, muy común, ¿no? Por lo tanto, pues las funciones que estuviéramos optimizando, sí, optimizando, pues van a ser funciones que tienen restricciones, ¿no? O como se dice en inglés, constraints. Estas, digamos, este tipo de funciones, pues no se calculan o no tienen soluciones de forma, digamos, tradicional, ¿no? Tradicional en el sentido de que no lo podemos hacer con cálculo univariado, ¿no? Necesitamos lagrangianos. ¿Alguien se acuerda más o menos de Lagrange? El método de Lagrange. ¿Nadie? Les da pena decirlo. Bueno, quiero pensar que les da pena y si se acuerdan. Entonces, vamos a seguir. Este, entonces, el método de Lagrange, para los que más o menos se acuerdan, pues es un método que se ve en cálculo 3 que te ayuda justo a calcular optimizaciones de funciones con restricción, donde básicamente lo que estás haciendo es hacer más grande el espacio, ¿no? Si tú tienes una función, por ejemplo, de Rn con n restricciones, pues entonces resuelves ese problema en un espacio de Rn más m, ¿no? Básicamente es lo que hacen las funciones de Lagrange, ¿no? Entonces, aquí es un poco el resumen que se está mostrando del método de Lagrange, donde básicamente lo que estamos haciendo es, ok, f es la función que yo estoy buscando o la función objetivo que estoy buscando optimizar y las Gs, Is son las funciones de restricción, ¿no? Por lo tanto, como pueden darse cuenta, pasas de un problema que puede ser, por ejemplo, si f vive en Rn y tienes m GIs, pues entonces vas a pasar un espacio, expandes el espacio para poder solucionar este problema a través de justo unos multiplicadores que se llaman multiplicadores de Lagrange, ¿no? Que básicamente es esta ecuacióncita. Me gustaría saber o creer que pues muchos de ustedes ya se acuerdan un poquito más con, con este approach. Entonces, como les comentaba anteriormente, pues es un método en el cual se busca pasar de un problema con constraints o con restricciones a un problema sin constraints, ¿no? Donde básicamente expandes la dimensión, ¿no? Aquí se ve muy claro, ¿no? Si tienes un problema donde básicamente quieres, la función objetivo tiene n entradas y tienes m restricciones para poder justo calcular, ¿no? Este, esta optimización y pasas a un problema de Rn a un problema de Rn más m, ¿no? Y básicamente lo que se busca es minimizar esta nueva función donde L es esta función, ¿va?
Sí es importante que les quede súper claro porque esto va a venir en su proyecto, sí o sí, ¿eh? Entonces, si tienen dudas o comentarios, háganmelo saber, ¿no? Entonces, básicamente, pues esta función ya la sabemos resolver, ¿no? Porque este es con cálculo, digamos, univariado o cálculo estándar, como lo mencionan aquí en el slide. Continúo. Entonces, pues básicamente si nosotros quisiéramos resolver o calcular el mínimo de una función, pues ya sabemos los pasitos, ¿no? Criterio de primera derivada, criterio de segunda derivada para evaluar el punto crítico y ver si es mínimo o no es mínimo, ¿no? O máximo, ¿no? Entonces, primero calculo la primera derivada respecto a x, ¿no? De la función de Lagrange, ¿no? Que entonces me queda la primera derivada de f más pues al ser la derivada de un operador lineal, pues entonces me queda esto, ¿no? Igualo a cero y me termina quedando esta cosa, ¿no? ¿Dudas? Ahora, acuérdense que es una derivada, es una función donde está determinado por dos entradas, ¿no? X y el multiplicador de Lagrange, ¿no? Entonces, la primera derivada del multiplicador de Lagrange, pues claramente solamente me queda este factorcito, ¿va? Esto. Entonces, dudas en el mini repaso de multiplicación de multiplicadores de Lagrange. Todos nos sentimos más o menos cómodos. Sí, Perfecto. Bueno, entonces vamos a saltar, ¿no? Ahora a justo, digamos, el criterio de optimización de portafolios, que todo el mundo lo ha dicho alguna vez, ¿no? Los he escuchado en algunos clases que les he preguntado, pues más o menos los que sepan de Markowitz, qué es lo que te está diciendo. Pues Markowitz lo que está buscando, lo que te propone es, ok, tú tienes un universo de todos los portafolios a los cuales tú podrías invertir, el cual está determinado por dos variables, ¿no? Donde básicamente la construcción de un portafolio está en función de este, dos variables. Uno es el riesgo que estás dispuesto a tomar y esto es el rendimiento, ¿no? Entonces, se dice que la frontera eficiente es donde todos los inversionistas tendrían que estar situados aquí, ¿no? Es decir, tendrían que invertir en esto, ¿no? Todo esto que está en azul son el conjunto de portafolios a los cuales el inversionista puede acceder. Este puntito que estoy señalando es el portafolio de mínima varianza. ¿Por qué? Porque claramente se ve que es el portafolio el cual te da la menor varianza posible a la cual, o riesgo, ¿no? En este caso, por varianza lo estamos midiendo a través el riesgo lo estamos midiendo a través de la varianza. El inversionista puede acceder a este portafolio y este portafolio sería el que menor riesgo tendría, ¿no? El menor, ¿no? Sin embargo, puede acceder a todos estos portafolios, todos estos, ¿no? Pero ¿por qué creen que solamente este es, digamos, que la frontera eficiente? ¿Por qué es la frontera eficiente? A alguien que se le ocurra. No tiene que saber Markowitz para saber la respuesta, es intuitivo. Si todo esto que está en azul es el conjunto de, digamos, de universo de inversión, ¿por qué solamente esto es la parte eficiente para el pues inversionista? porque esos portafolios tienen más rendimiento por el mismo nivel de riesgo. Entonces, pues te conviene más tomar esos portafolios que Exacto, tienen más exacto, rendimiento. exacto. O sea, es decir, lo que su compañero menciona es, si yo me paro aquí donde está mi puntero, ¿no? Y entonces yo invierto en un portafolio que esté aquí, pues yo estaría accediendo a este rendimiento, ¿no? Pero lo que comenta su compañero es, pues lo estás haciendo mal, porque por este nivel de riesgo puedes acceder a un portafolio que esté más arriba, el cual te va a dar mayor rendimiento, ¿no? ¿Sí a todos les queda claro? Entonces, en ese sentido, cuando tú estás justo optimizando un portafolio en función de su riesgo-rendimiento, pues tienes el conjunto de todos los portafolios posibles, pero también tienes el conjunto de aquellos portafolios
que realmente son eficientes en términos de decisión de inversión. Cualquier portafolio que esté aquí, que tú accedas a este portafolio, vas a poder encontrar uno mejor que te va a dar mayor rendimiento, ¿no? Por eso es la frontera eficiente, ¿va? Entonces, ujú. Entonces, un poco ya pasando allá en el tema de la construcción del portafolio desde el punto de vista de restricciones, nada más recapitulando. Ahorita solamente hemos visto un problema, que es el problema de Markowitz de mean variance, donde básicamente estamos minimizando, ¿no? Perdón, estamos maximizando. Aquí está. Estamos maximizando el rendimiento ajustado por un nivel de riesgo, ¿no? No tenemos restricciones, digamos que este fue el primera aproximación que propuso Markowitz, este es el Mean Variance Portafolio, ¿no? Y este pues funciona y se calcula muy sencillo, se calcula a través justo de cálculo tradicional y de hecho hay una forma analítica en la cual nosotros podemos ver cuáles son los pesos óptimos, ¿no? Ahora, saltamos para aquellos los que se han perdido un poquito o los que llegaron un poco tarde, ahora saltamos a un problema en el cual tenemos restricciones, ¿no? Queremos atacar un problema que tenga restricciones. Entonces, normalmente digamos, en la práctica, lo que se busca es minimizar el riesgo buscando un nivel de rendimiento. Ese es otro approach diferente. ¿Se dan cuenta? En el primer approach que comentamos fue maximizamos rendimiento menos la diferencia entre rendimiento y la volatilidad, ¿no? Ahora lo que estamos proponiendo aquí es minimizar el riesgo ajustado y las restricciones van a venir buscando un nivel de rendimiento. Ahorita me voy a explicar, ahorita la ecuación va a estar más clara. Pero básicamente vamos a buscar resolver este problema. ¿Por qué creen que viene el un medio? Aquí lo que está, esta ecuación lo que me está diciendo es, estoy buscando minimizar el rendimiento. Perdón, minimizar el riesgo. Perdóname, perdóname. ¿Y esto en medio de qué sale o qué? Este nada más hay un artilugio eh, matemático porque vamos a sacar una segunda derivada. No es básicamente lo único que estamos haciendo ahí. Permíteme un segundo, por favor. Una disculpa, es que cuando les decía al principio de la clase que va a ser súper volátil con noticias de Trump, acaban de salir unas noticias, entonces ese tipo de cosas ni en fines de semana nos dejan descansar. Pero bueno, ya poniendo toda la atención a la clase. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema de optimización de portafolio buscando minimizar el riesgo, pero buscando o targeteando un nivel de rendimiento, buscando un nivel de rendimiento. Entonces, nuestras restricciones van a ser básicamente dos. Una es M, es el rendimiento el cual yo estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ustedes quieren construir un portafolio el cual les garantiza un rendimiento de
Entonces, en ese sentido, por eso estamos buscando minimizar el riesgo, targeteando nivel a los cuales voy a invertir en cada uno de los activos. Mu es el rendimiento promedio de esos activos. Entonces, este es un vector transpuesto por otro vector, me da un escalar. Y aquí, ¿qué estoy buscando? Alguien que me interprete esa restricción. Que sumen uno. Que sumen uno, ¿qué? A Los pesos, ¿no? Es los pesos, decir, ajá. que, o sea, al final que esté usando el 100% de mis recursos, ¿no? Invirtiendo en los N activos, ¿no? Entonces, básicamente, a ver, voy a recapitular porque los noto medio perdidos o es el efecto de que estamos a distancia. O sea, estamos buscando construir un portafolio que minimiza el riesgo, targeteando un nivel de rendimiento donde estoy utilizando el 100% de mis recursos. ¿Sí les queda claro este ejercicio? Perfecto. Entonces, pues básicamente se ve así, ¿no? Estoy construyendo un portafolio donde minimiza el riesgo, targeteando un nivel de rendimiento, donde estoy aprovechando el 100% de mis recursos, ¿va? Entonces, en ese sentido, pues hay que, digamos, calcular esto, ¿no? Entonces vamos a utilizar justo la función de Lagrange, ¿no? Donde esta era mi función objetivo, estas son mis restricciones, mi multiplicador de Lagrange 1, mi multiplicador de Lagrange 2, ¿no? Y tenemos la función de Lagrange, ¿no? Entonces, pues calculando justo el criterio de la primera derivada bajo la función de Lagrange, vamos despejando y calculamos el W asterisco, que sería el primer, digamos, el candidato o este, el usual suspect, ¿no? Que pudiera ser nuestros pesos o que nos pudiera determinar los pesos del portafolio. Espero que estén apuntando y que vayan bien, ¿eh? Porque acuérdense que esto va a venir, ¿no? Entonces, otra vez, nuevamente, los pesos pues, van a estar determinados por pues, justo la matriz de covarianzas inversa, ¿no? Entonces, yo puedo ir sustituyendo mi W asterisco en cada uno de mis ecuaciones y me va a resultar justo despejando y acomodando todos los factores, me va a quedar justo los lambdas y los gamas, que son los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Y digamos que ya tenemos la ecuación para los pesos, ¿no? Entonces, creo que hacia aquí adelante viene un ejemplo numérico, ¿no? Que es un poco lo que van a hacer ustedes con datos reales este, para su proyecto, ¿no? Imagínense que tienen 4 activos financieros, ¿no? Donde ustedes van a calcular justo las medias, ¿no? Y van a calcular las desviaciones estándar de estos portafolios, portafolio 1, portafolio 2, portafolio 3. Permítanme un segundo, por favor.
Entonces, como les comentaba, ¿no? Tienes un portafolio con 4 activos. Tienes el vector de medias, el vector de desviación estándar, que son métricas que pueden calcular muy sencillo. Tienes la matriz de correlaciones, que también se puede calcular muy sencillo. Y imagínense que ustedes quieren construir un portafolio donde estén justo buscando un rendimiento promedio de 10%, minimizando el riesgo. Entonces, básicamente lo que habría que hacer sería resolver esta ecuación, donde aquí es 10%, donde ustedes ya conocen los μ's, donde ustedes conocen ya la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, si ustedes tienen la matriz de correlaciones, la matriz de varianzas y covarianzas ya habíamos visto cómo calcularla. Estos factores A, B y C son los que vimos anteriormente, también justo los lambdas y los gamas. Y entonces ya podrían calcular los Ws, digamos, óptimos, ¿no? Entonces lo que te estaría diciendo esta optimización es, necesitas invertir 52% en el activo 1, 17 en el activo 2, 15 en el activo 3 y 3 en el activo 4 para poder obtener un rendimiento de 10%, minimizando el riesgo, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo aquí, que va a ser uno de sus, digamos, de sus tareas. Entonces, aquí ya nada más viene que también podrían hacer ese double check con Excel, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues si no habría ninguna duda, yo voy a ir lunes y martes a continuar con esto. Marian creo que ya va a terminar algún par de puntos que le falta cubrir. Yo les libero, yo esperaría liberarles su proyecto el domingo, con miras a que se entregue al final del semestre. Va a ser un proyecto que viene, pues que básicamente han estado trabajando con Abraham, con el tema de Streamlit. Pues espero que estén todos muy en línea con eso, porque si no van a sufrir mucho armar un Streamlit o un dashboard en 15 días. En teoría, para los que vayan muy de la mano con Abraham, no deben de tener ningún problema, pero básicamente va a ser armar un dashboard donde vengan optimizaciones. eh, Primero Markowitz, después minimizar riesgo, digamos, targeteando un nivel de rendimiento, que es lo que acabamos de ver ahorita, y después vamos a ver un poco de, más bien, después ya nosotros nos vamos a centrar en Black Litterman, ¿no? Que va a ser lo último que ustedes estarían montando en su dashboard. Pero básicamente la siguiente semana, Marian ya termina la sección que ella iba a cubrir con ustedes. Digamos que ya sería su última semana sería su última semana con Marian, y seguirían conmigo tomando las clases para terminar de ver Black Litterman, y con Abraham para que les vaya ayudando a montar su dashboard, ¿va? Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario. Si no lo hay, nos vemos el lunes. Cuídense, buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias.